Hemos estado tratando el tema escatológico relacionado con el tiempo del fin, en lo que implica a Israel y a la iglesia. Y hemos visto, amén, como en el caso de ayer, que estuvimos haciendo una exégesis comparativa desde diferentes ángulos para certificar, amén, que cada quien en su propia denominación religiosa cree tener una razón absoluta, pero cuando usted lo mira desde otra óptica, sin el deseo y la intención de manipular las escrituras, uno se puede dar cuenta fácilmente dónde están los errores. Por eso presentamos un ejemplo sobre la doctrina de María ayer y presentamos el otro ejemplo sobre una doctrina evangélica que está basada en Daniel 9:27. Alabado sea Dios. Y notamos que no hay diferencia entre la manipulación del texto tanto en la iglesia católica como en la iglesia evangélica. No hay diferencia, es lo mismo, cada quien defiende lo suyo aunque no sea así. Y una condición que he notado, amados, específicamente los temas de debates, cuando me he encontrado debatiendo, son la trampa. Sí, amado, yo no sé qué piensa una persona. Sí, cuando, no sé qué piensa una persona cuando se presta para hacer trampa. Yo creo que es ignorando la consecuencia, obviamente. ¿Por qué? Porque Dios es el juez. Y una cosa es cuando usted se equivoca porque usted no entendió, sin la voluntad. Esta persona puede rectificar esto, pero cuando la persona en un debate es como el que está jugando dominó, ¿verdad? Y el juego está cuadrado a 4 y él no tiene 4, pero tiene un 5 y pone el 5 porque se parece y se queda tranquilo a ver si pasa el chivo. Eso yo lo he visto muchas veces en los temas de debates. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando la persona pone un chivo y ponen algo que no va ahí para quedar bien. Entonces, es muy penoso porque eso está pasando realmente en el pueblo del Señor. Por eso hicimos entonces ambos ejemplos. Y una de las cosas que nos caracteriza, y por esto le doy la gloria a Dios también, es que nosotros somos imparciales denominacionalmente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque somos cristianos evangélicos, no defendemos a los evangélicos, defendemos la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. Porque hay personas que se parcializan con lo que son de su grupo, y eso es incorrecto, mis amados. Y me gusta mucho, amén, cuando observo las escrituras sobre la imparcialidad que tuvo el profeta Elías en su mismo pueblo. Fue imparcial, la palabra y se acabó. Amén. Juan el Bautista fue imparcial, la palabra y se acabó. Nuestro Señor Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, fueron personas que se mantuvieron siempre firmes en la palabra y en la escritura. Gloria al nombre del Señor. Y sin dejarse mover para ningún lado. Amén. Entonces creemos firmemente en esa postura, gloria a Dios, de ser fiel a las escrituras y no ser fiel a una religión. Ahora, si lo que enseña la denominación religiosa está de acuerdo a las sagradas escrituras, pues sea bienvenido. Amén. Entonces, en este día, bueno, vamos a iniciar con un tema, pero
un tema escatológico, pero yo le quiero hacer una pregunta a usted. Dígame qué punto de vista usted no entiende todavía sobre la escatología. ¿Qué punto de vista usted no entiende sobre la escatología bíblica o los tiempos del fin? Y escríbalo ahí. Amén, gloria al nombre del Señor. Y vamos a utilizar entonces como si estuviésemos hoy contestando preguntas, porque yo leí un pasaje ahí, amén, para explicarlo, y vamos a trabajar también ese pasaje, pero yo quisiera saber, alguien que esté en la sintonía, que hay un punto que dice, no me convence. No, y personas que no saben, personas que no saben qué significa escatología. Ah, ok, escatología, la palabra escatología viene del griego escato, que quiere decir último. Sí. Y son acontecimientos de los últimos tiempos. Y guía tiene que ver con orden, organizar. Sí. O sea, eso es como la palabra teología. Teología es estudio sistematizado de Dios. O sea, es un tema sobre Dios, sí, pero un estudio organizado sobre Dios. Entonces, escatología viene siendo lo mismo, escato, último, tiempos, guía, orden, organización. Es decir, que la escatología son los eventos que están relacionados con los últimos tiempos. Esa es la escatología. Vamos a ver. Gloria al nombre del Señor. Bueno, nadie ha escrito nada aquí, pues vamos a arrancar entonces con Apocalipsis 24. Gloria al nombre poderoso del Señor. Usted sabía algo, que era que Jesús y, podemos decir, los apóstoles y todo predicador, cuando una persona quería entender las cosas, o sea, o no lo entendía, y venía a preguntar algo, lo cual era la Biblia, conforme para aprender sanamente, varón. Sí. Dice que ellos se lo explicaban, ¿me entiendes? Y le enseñaban sanamente. Pero cuando era una persona que venía con, dice la Biblia, con malicia, o una pregunta, o sea, ganchosa para ver cómo atrapar a la persona, la persona con el conocimiento le decían otras cosas. ¿Por qué? Porque sabían que la persona venía con la malicia. ¿Me entiendes? O sea, que cuando se está explicando un tema o se está debatiendo un tema y una persona maliciosamente, varón, dice las cosas, yo tomo en cuenta eso. Okay. Una cosa es cuando la persona lo dijo en ignorancia, ¿me entiendes? Sí. Porque le enseñaron esto y no estudió, y la persona cree esto, ¿me entiendes? Pero cuando una persona lo conoce de fondo, varón, y lo enseña o evade a propósito, ya Dios toma en cuenta esto. Eso es así. Bueno, dice por aquí Gladys Díaz, dice, me gustaría que le expliquen, pero no dice exactamente qué. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver por aquí vía Facebook. Dice, en Nuevo Amanecer, dice, con respeto, el anticristo, ¿usted cree que está presente en algún país? Ok, sí, gracias por la pregunta ahí de Nuevo Amanecer. Bueno, cuando hablamos del anticristo, tenemos que verlo de la siguiente manera. Cristo nació y duró 30 años en el escenario sin manifestarse como el Mesías, como el Salvador. O sea, él nació, creció, se desarrolló y fue una persona que llevó una vida normal a tal grado de que era el carpintero, o sea, tuvo un oficio. Sí. El Señor le tuvo un oficio, alabado sea el nombre del Señor, y por eso le decían el carpintero o el hijo del carpintero, porque hasta la edad de 30 años, esa fue su profesión. Sí. Amén, aquí en la tierra. Y nadie le conocía como el Salvador ni como el Mesías hasta que vino el día de la manifestación. Por eso, alabado sea Dios, cuando Él se manifiesta, entonces que llega a su tierra, como decíamos ayer, lo que le conocían a Él decían, vean, ¿y de dónde saca esta sabiduría? Sí. ¿De dónde saca estos milagros? Alabado sea el Señor. Y entonces dice, este no es el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos, y explica. Entonces, de manera comparativa,
podemos decir que eso mismo ocurre con el anticristo hasta el día de su manifestación. Ese personaje está por ahí y quizás está delante de nuestros ojos, Sí. pero él todavía, porque vamos a explicar esto con lujo de detalle, es el anticristo. Pero así como Cristo, cuando fue bautizado, fue que inició su ministerio, que el Espíritu de Dios vino sobre él. Sí. Dice que el Espíritu descendió sobre él en forma visible sobre el Señor, o sea, fue lleno del Espíritu Santo ahí para el ministerio. Entonces, de la misma manera, alabado sea el nombre del Señor, el anticristo tiene un día de la manifestación. Por esa razón, ahora mismo, aunque él esté en el escenario, no está actuando como anticristo, porque va a recibir unos poderes, pero no puede usar esos poderes todavía porque no ha llegado a la hora. ¿Entiendes? Dice que hará milagros, señales y prodigios. Alabado sea el nombre del Señor, pero es en el tiempo de su manifestación. Se le va a permitir hacer. Y dice que el enemigo le pegará toda su autoridad. Exactamente. Entonces, pero ahora mismo, no hay anticristo como gobierno en la tierra. No hay anticristo, porque dice en Apocalipsis, capítulo 17, Apocalipsis 17, vamos a ver. 17, amén. Vamos a ver, 17:13 dice, estos tienen un mismo, versículo 12 dice, y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes, que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, que en el momento que la bestia, anticristo, empiece a reinar, juntamente con ella surgen 10 reyes. 10 reyes. Dice que en la misma hora que el anticristo empieza su reino, su actuación en el escenario, con él surgen 10 reyes que le entregan su trono y su reino a la bestia anticristo. Entonces, para que se manifieste el anticristo tiene que cumplirse ese versículo 12. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad. O sea, eso va a ser rápido. Sí. Eso va a ser rápido, eso es una de las señales. Por una hora, o sea, recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. O sea, que va a ser algo que va a ser notorio, que 10 reyes juntamente con la bestia reciben autoridad en naciones diferentes, que esto implica la totalidad de todos los países. Sí. ¿Entiendes? La totalidad de todos los países, porque ahí no está incluido, supongamos, el presidente de la República Dominicana, porque República Dominicana es insignificante en el escenario profético, en el tema de lo que tiene que ver Las potencias. como una potencia. Sí, sí. O sea, ahí puede estar China, Sí. Rusia, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y países que cada uno de ellos representan un bloque. Sí, sí. Entonces en esos 10 reyes van a estar reunidos 10 bloques que implicará la totalidad de todas las naciones de la tierra, y le entregan su poder a la bestia. Entonces lo que le están entregando es el mundo entero. Sí. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero el anticristo, mis amados, ¿quién sabe cuántas veces nosotros lo hemos visto en la tele? ¿Quién sabe cuántas veces nosotros lo hemos visto? Amén. ¿Quién sabe si incluso somos tan simpatizantes con él? Ay, santo. Sí, porque es un hombre de paz. Es un hombre de paz. Entonces hay características que tiene que reunir el anticristo, alabado sea Dios, que hay que estar pendiente a ella. Como dice en el libro de Daniel, en el capítulo 11, hay algunos versos que dicen que él no hará caso del amor de las mujeres. Entonces eso quiere decir, o que va a ser un eunuco, no le hará caso al amor de las mujeres, va a ser un eunuco, o sea, no se va a casar. Pero también implica, como es el hombre de pecado, toda la plenitud del pecado tiene que estar en él, incluyendo la homosexualidad. Entonces, eso de que no hará caso del amor de las mujeres, pero sí hará caso del amor de los hombres. Sí.
¿Sabes? Entonces, en ese sentido, el anticristo no se va a casar con una mujer, no se casará, no hará caso del amor de la mujer. Amén. Entonces, eso es otra señal que tiene que cumplir también el anticristo. Cuando dice, y del Dios de sus padres tampoco hará caso, ahí se utiliza esto para decir que él tiene que ser judío necesariamente, pero no necesariamente tiene que ser judío. ¿Por qué? Porque el Dios de sus padres puede ser padres judíos o padres cristianos. Porque el Dios de los padres cristianos es Jesús, es Dios el Padre, ¿entiendes? Y el Dios de los judíos es el mismo Dios en ese sentido, ¿entiendes? Entonces, hay características que tiene que reunir el anticristo para ser un anticristo. Y en eso, mis amados, tenemos que estar claros. Amén. Gloria al Señor. Ahora, nadie puede especular, es fulano o es fulano. Lo que hay que estar bien atento con las señales que dice la Biblia que van a ver en él. ¿Entiendes? Abrirá su boca contra el Altísimo. O sea, va a ser un blasfemo. Pero un blasfemo, supongamos, diciendo, pero Dios no lo pudo resolver y ya yo lo resolví. Blasfemo. Abrirá su boca contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Entonces esas son señales que él va a tener indiscutiblemente. ¿Se imagina usted que estemos nosotros frente a la televisión y esté el anticristo hablando o dando un discurso y nosotros estemos viendo al anticristo en el escenario, mis amados, y uno pudiera ser simpatizante con él? Sí, mis amados, uno participante con él y uno está mover la cabeza en afirmación, dando validez. Sí, dando validez a lo que él está diciendo, porque dice que es con engaño, entonces el anticristo no viene como un Satanás, sino que viene, es un falso Dios, pero él viene en nombre de Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, hay una falsedad tan disfrazada y tan camuflajeada que pudiera engañar, si es posible, a los escogidos. Vamos a ver qué más. Amén. Que tenemos por aquí. Gloria al nombre de Jesús. Dice Juan Bautista González, yo sé que el anticristo es ya una persona que está vivo. Sí, claro que sí. Es un adulto y está vivo. Lo que pasa es que no podemos especular quién es. ¿Quién es? Alabado sea Dios. Fíjense que en vez incluso de ser una persona popular, hay un pasaje en Daniel que describe que no va a ser un hombre, que no va a llegar ahí por popular. Sí. Profeta Daniel, capítulo 11. Vamos a ver si encontramos esos versos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Bueno, no recuerdo dónde está. Yo sé que en el capítulo 11 hay un verso que dice que no le darán la honra del reino, pero que llegará con halagos. Está ahí en el capítulo 11 de Daniel. O sea, que no le darán la honra del reino. No se la darán, pero él llegará entonces con halagos. ¿Entiendes? O sea, que no es una persona, vamos a poner un ejemplo como el príncipe de España, ¿entiendes? Que fácilmente le dan la honra del reino, como el yerno de Donald Trump, que es judío y que está siendo aplaudido. No, él no va a llegar así, gloria al nombre del Señor, sino que no le darán. Hay un versículo ahí en el capítulo 11, no recuerdo dónde, gloria al nombre del Señor, que dice que no le darán la honra del reino, gloria al nombre poderoso del Señor.
no le darán la honra del reino, sino que la tomará con halago. ¿Entiendes? O sea, va a ser un habilidoso, una persona muy hábil, una persona muy astuta. ¿Entiendes? Y aunque no va a gozar de la popularidad, él se la va a ingeniar y va a manipular el asunto y la posición hasta quedar arriba. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Entonces dice que no le darán la honra del reino. Ahí se encuentra en Daniel, ahí en algún lugar. Amén. Entonces, mis amados, indiscutiblemente, ese personaje se va a manifestar. Ahí es cuando se va a notar quién es. Pero entre tanto, quizás ahora mismo sea una persona de bajo perfil. El 21, ¿no? El verso 21, vamos a ver. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Ese verso, exactamente, ese. Porque dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. ¿Por qué? Porque es el anticristo. Sí. Despreciable. Un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. No darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso. Ve, sin aviso, y tomará el reino con halago. Ve, o sea, será una persona muy astuta. Cuando dice no le darán la honra del reino, esto quiere decir que como una persona que de repente aparece de la nada. ¿Ve? Por eso dice En el 20 dice en el 20 dice algo, en el 20 para abajo. Dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributo por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Sí, lo que pasa es que ahí está hablando de una sucesión de reinos y de reyes, alabados el nombre del Señor, pero específicamente la persona del anticristo cuando se manifieste, alabado sea Dios, tal y como dice el 21, dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Ese hombre despreciable es el anticristo. Dice, al cual no darán la honra del reino, o sea, no le darán la honra, pero vendrá sin aviso. ¿Ve? O sea, vendrá sin aviso. O sea, no habrá proclamación. ¿Entiendes? No habrá proclamación, no habrá esa plataforma preparada para que llegue y la nación esperando que llegue. No, vendrá sin aviso. Por eso es que dice también en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12, donde leímos, alabado sea el Señor, donde dice que por una hora recibirán autoridad juntamente con la bestia. O sea, es sin aviso, es rápido, en una hora, ¡fum!, de repente están instalados ya. De un pronto están instalados. Eso es lo que significa ahí. Dice, pero al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Es decir, vendrá sin aviso quiere decir que no hubo antes de eso algo así como decimos nosotros, ahí está Donald Trump, que pudiera ser un candidato, ¿verdad? Está Nayib Bukele, está Xi Jinping de China, está Kim Jong-un de Corea del Norte. Son personalidades que no llegarían sin aviso porque ellos están ahí. ¿Entiendes? Vladimir Putin de Rusia. Volodymyr Zelensky de Ucrania. Y cualquiera de estos líderes mundiales son conocidos y el mundo entero sabe quiénes son, obviamente, y no habría que darle mucha vuelta para que la gente se entere de quién se está hablando. Pero este hombre viene sin aviso. Viene sin aviso. Aparece de un pronto en el escenario. Entonces, por eso les decía ahorita que posiblemente
nosotros lo estemos viendo en el escenario, pero es alguien sin importancia. Si está en el escenario no tiene importancia, porque quien lo va a llevar a él ahí es el poder. Dice que por obra de Satanás. Sí. Si este personaje aparece de un pronto, pero es con unos poderes que es lo que le van a dar la popularidad de solución. Los poderes sobrenaturales le van a dar la popularidad. Entonces con halagos dice que tomará el reino con halagos. Eso es que va a tener un verbo, una capacidad para hablar con las personas y convencerlo. Halago quiere decir como reconocer al otro. Hay una frase que usa muy comúnmente el presidente Trump, que señala a la gente así, dice: tú eres un buen tipo. Eso es un halago. O sea, cuando un presidente como el de los Estados Unidos de América le dice a alguien: tú eres un buen tipo, o fulano un buen tipo, me cae bien, tú me caes bien. Donald Trump usa mucho esa frase con personas, lo señala así con el dedo y le dice: un buen tipo, o me cae bien. Esos son halagos, ¿entiendes? Son halagos. Entonces el anticristo, sea Dios glorificado para siempre, con halagos hará lo que vas a hacer. No le darán la gloria del reino. De ahí tenemos que estar claros. Pero él lo tomará. Él lo tomará. O sea que no va a haber una reunión mundial para decir: necesitamos a un gobierno y el hombre fulano de tal, una persona que he presentado. No. O por elección. O por elección. No le van a dar la gloria del reino. Él la tomará. Exacto. Él lo tomará. Porque es de Dios. Exactamente. Entonces, como hay un plan montado que no le darán la gloria del reino, pero ese plan montado son los 10 reyes que se unen con él, sí. Y quienes ganan la presidencia son ellos, no él. No sé si se entiende la idea. Los 10 reyes que surgen juntamente con la bestia, quienes ganan en sus naciones son ellos, no el anticristo. Pero ellos le entregan su poder y su trono a la bestia. ¿Entiendes? O sea, que la gente no va a votar, supongamos en países democráticos, por el anticristo. Pero dice que estos 10 reyes tienen un plan. Porque como no le darán la gloria del reino, ¿entiendes? Entonces, pero ellos tienen un plan: tú ganas y me entregas el trono. Entonces la gente va a votar por otro personaje conocido y van a ganar esos 10 reyes las elecciones. Pero el plan es entregarle su reino a la bestia. Y dice que surgen juntamente con la bestia por 1 hora. Y le entregarán al anticristo su poder y su trono. Alabado sea el Señor. Y entonces eso quiere decir claramente, como dice Apocalipsis, confirma lo que dice Daniel, que no le darán la gloria del reino. Pero con halago tomará el poder. Entonces hay diferentes características de lo... Y Daniel también dice que con lisonja dice que tapará los violadores del pacto. Sí, ya en ese tema ahí la lisonja, alabado sea el nombre del Señor, es en su plan de gobierno, sí. Que viene siendo, está relacionado con los halagos. Ya, sí. Con los halagos. En una parte dice que con halagos, en otra le dice que con lisonja. Sí, están relacionados. Sí, porque son tácticas y para atrapar. Sí, exactamente. Porque el halago puede representar no solamente palabras, sino también bienes materiales y posiciones. Sí. ¿Entiendes? Y la lisonja también puede representar halagos, pero también una forma de soborno para que la persona entienda. Fíjense que en este tiempo nosotros somos tan dados para que la gente nos reconozca. Exacto. Y nos digan cosas bonitas, alabado sea el Señor. Y que nos den. Exactamente.
Sí, porque fíjese, varón, que estamos en el tema, no hemos salido. Que la persona busca la manera y la forma de cómo manipular a la persona cuando quiere sacar algo de la persona. Sí. O sea, el manipuleo, la forma, la manera, podemos decir, la motivación para que la persona, ¿me entiendes?, se le prenda. Sí. O me haga el favor, ¿me entiendes?, me favorezca. Eso es así. Porque la persona, es mejor hacerle a la persona, mira, para que la persona se desprenda de las cosas. Sí, así mismo. Dice por aquí Márquez García, pastor, ¿y podrá ser que él esté casado y después se declare homosexual? Esa es una posibilidad. Ahora, el término no hará caso del amor de la mujer. No hará caso. Sí. ¿Entiendes? O sea, No hará caso. no hará caso al amor de la mujer. No le va a interesar, nunca le va a interesar. Porque hay personas que pueden hacer una pantalla y casarse para que la gente vea o crea que no tiene ningún problema. Pero ese no va a ser el caso del anticristo. Él no va a hacer caso del amor de las mujeres. Es decir, entonces eso implica que puede ser un eunuco. O del otro lado. O del otro lado. Pero creo que es del otro lado, porque es el hombre de pecado, como dice el apóstol Pablo, y es el inicuo. Entonces todo lo que es malo tiene que estar en él, todo lo que es malo, todo lo que es abominación, porque es la abominación desoladora también. Entonces todo lo que es abominación, pecado e iniquidad tiene que estar en esa persona, porque así como en Cristo habitó, dice la Biblia, la plenitud de la deidad, en Cristo habitó la plenitud de la deidad. En ese personaje también va a haber la plenitud de la maldad. La plenitud se va a estar lleno, porque dice que es por obra de Satanás, y dice que Satanás le dará su poder, su trono y gran autoridad. Entonces es lleno que va a estar ese pájaro. Gloria al Señor. Dice Yomari Cuello, dice, se puede especular, lo que no se puede es asegurar, porque especulando ya hay muchas personas hasta que no son cristianas. Sí, exactamente. Entonces, hay una pista que hemos tratado de explicar en esta mañana sobre la especulación, que aparece como sin aviso, según Daniel 11:21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso. Entonces, posiblemente todos nosotros estemos velados con el anticristo de frente y no nos damos cuenta, porque viene sin aviso. Entonces no puede ser un líder influyente. Sigo usando la figura de nuestro Señor Jesucristo en el escenario, que cuando aparece no era lo que estaban esperando. Y no lo conocía. Y no lo conocía. Fíjese que cuando Juan Bautista dijo, por revelación, sí, no es el Cordero, exactamente, el pecado del mundo. Y que todo el mundo se quedó mirando, ¿me entiendes? Sí. Pero no se conocía en el pueblo. No se conocía. Sí. Entonces, cuando dice que al anticristo no le darán la honra del reino y que vendrá sin aviso, y sabemos que va a ser difícil de discernir qué es el anticristo. Por eso dice la Biblia, cuando vea la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lea que entienda, que entienda, lo van a estar viendo ahí, pero no va a ser fácil darse cuenta que es él. No va a ser fácil darse cuenta que es él. Amén. Entonces, es muy fina la línea y muy delicada. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver qué más dice por acá. Gloria al nombre del Señor. Bueno. Entonces, ahora, ya los minutos que nos retan, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Según Apocalipsis 24. Apocalipsis 24
dice de la manera siguiente: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, escuche bien, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La pregunta que le quiero hacer en este día es la siguiente: ¿usted entendió ahí en ese texto que dice, alabado sea el nombre del Señor, que en la primera resurrección están los que fueron decapitados? ¿Lo entendió? Que en la primera resurrección que dice Apocalipsis 24 y 5, en esa primera resurrección dice, esta es la primera resurrección. Y en esa primera resurrección están los que fueron decapitados y perseguidos por la bestia. Entonces, ¿cómo alguien, óigame, es imposible demostrar que hubo una resurrección de muertos antes? O un rato secreto. O un rato secreto que incluye resurrección de muertos. Sí. Porque ahí se separan a 2 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:16 en adelante, donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero. Dicen que ese evento y este no es el mismo. Pero aquí está diciendo Apocalipsis 24 y 5, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. ¿De quiénes? De los decapitados. Ahí están los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, ahí vemos en el 24 que los decapitados, los que no adoraron a la bestia, vivieron, que quiere decir resucitaron. Esa palabra vivieron, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Repito, que en esa resurrección de Apocalipsis 24 están incluidos los que fueron perseguidos por la bestia. Están ahí. Entonces, si esa es la primera resurrección, como dice el texto, sí, como dice el texto, si es la primera, entonces, ¿en cuál resurrección se fueron los del rato secreto? Porque si hubo una resurrección en un rato secreto, entonces eso quiere decir que esta no es la primera resurrección. Pero Cristo viene a buscar su pueblo. Sí. Dice, yo me iré y vendré y me tomaré a mí mismo. O sea, vendré y tomará su espíritu. Sí. O sea, que si el pueblo de Dios, o los que decimos que somos cristianos, seguimos a Dios, los que predicamos a Dios, y tenemos el Espíritu de Dios, cual convence del pecado, todavía está, y no se ha ido, y se hubo un rato secreto. Entonces, ¿qué sentido sería? Exactamente. Entonces, el detalle aquí es, porque hay puntos que uno tiene que detenerse y pararse ahí, porque nadie le puede decir a usted lo contrario. O sea, nadie puede decir, esa es la primera resurrección, que en esta primera resurrección hubo resurrección de muertos antes, porque entonces esta no es la primera. No, yo digo porque yo tuve un debate una vez y decía el varón que le contestara que entonces cuando Jesús murió, que se subió y se llevó a los infiernos y se resucitó y se llevó. Decía que le digo a usted que esa resurrección
¿Cómo es? Que ustedes explicasen que y esa resurrección, porque es una resurrección. ¿Cuál? Cuando dice cuando Jesús murió, que fue a los infiernos y se llevó a X personas que estaban allí en aquel lugar. Dice, es una resurrección también, o sea, como equivándole. Sí, claro. Esta resurrección, la cual Jesús está haciendo, en la futura, yo estoy hablando de aquí, Jesús está hablando aquí, o el apóstol está hablando aquí de la futura, de la cual nosotros nos diremos como el Señor. Y él quiere justificar que allí hubo una resurrección, y esa, entonces, mira, hubo una resurrección. Sí, exactamente. Como justificando lo que no es justificable. Que eso lo que quiere decir es que los muertos que se levantaron cuando Cristo resucitó, ellos se levantaron para volver a morir. Porque Cristo es la primicia. Y entonces no puede ser la primicia si juntamente con él se levantaron otros. Claro. Él es la primicia de entre los muertos. Entonces, si se levanta alguien más para vida eterna, entonces Cristo no sería la primicia. Sí. Sería una primicia múltiple. Pero yo no sé si me entiende. Él hizo esto pues como para justificar de que había más resurrecciones. Sí, de que había más resurrecciones para vida eterna. Sí, pero mire esa que fue en el pasado. Y te digo, pero es futura. Aquí está que Jesús está hablando de que cuando Él venga, en la primera, porque estamos hablando del tema de la primera resurrección. Sí. O sea, la resurrección de los muertos. No que hubieron resurrecciones pasadas, o sea, como justificando que hubieron más resurrecciones. Yo no sé si me entiende, ¿no? O sea, pero aquí está hablando de la resurrección de la primera resurrección. O sea, aquí estoy diciendo, mira, esta es la primera resurrección. Cuando yo venga a buscar mi pueblo, son estos que se van conmigo. ¿Entiendes? No está hablando de aquella, de lo otro, de que adelante, porque sabe que también enseñan que habrá, Cristo viene, después mueren muchas personas porque se dejaron matar delante de Cristo y viene otra resurrección. O sea que hay como 1, 2, 3, 4, 5 resurrecciones. Sí, por eso que yo le dije, entonces una carretilla, que esto viene cada rato con una carretilla y lleva un grupo. Entonces, ese punto ahí, mis amados, ese punto nadie le puede demostrar a usted que antes de esa resurrección, que es la primera, hubo una resurrección para vida eterna. Porque entonces habría una contradicción textual. O sea, aquí no debería de decir primera resurrección, porque ya hubo un rato secreto. Y en el rato secreto se fueron resucitaron los muertos también. Entonces sería la segunda resurrección para vida eterna. Pero aquí el texto está diciendo que los decapitados están incluidos en esa primera resurrección. Los decapitados están incluidos en esa primera resurrección. Dice por aquí la hermana Carmen Gil: ¿habrá otra resurrección y oportunidad para los que no conocieron a Jesús antes de nosotros? Bueno, oiga qué pasa con eso, mis amados, porque hay unas cuantas filosofías que tratan de justificar que la gente que no ha conocido nunca de Dios estaría exento de culpa porque no conocieron nunca de Dios. Lo primero que quiero decir es lo siguiente: todos los habitantes del planeta Tierra son descendientes de Noé. Todos descendientes de Noé. Lo que trato de decir con esto es que el mundo que no ha conocido a Dios es un mundo descarriado. Es un mundo descarriado que se apartó a voluntad. Sí. No, varón, y dice la Biblia que este evangelio del reino será predicado a toda criatura y después vendrá el fin. O sea que la persona, por más que usted crea, algo se le dice de Dios. Exactamente. Y algo conocen de Dios. ¿Me entiendes, varón? Exacto. O sea, claro. Para que la gente quiera ignorar o hacerse loco, bueno, allá ellos. Pero ellos sí saben cómo es la cosa, porque usted se fija que si usted vive en una familia y una persona que dice, vamos por ejemplo, que sirve a Dios y hace lo contrario a lo que es la voluntad de Dios, inmediatamente la persona que está a tu lado dice, pero es una canción de cristiano. Exactamente. Porque la persona sabe cómo produce, cómo se conduce o cómo tiene que hacer la obra una persona que dice que sirve a Dios. Amén. Entonces, en ese sentido, dice el apóstol Pablo, aclarando, ¿y por qué nosotros tenemos que predicar?
Porque él dice, ¿y cómo crearán si no hay quien le predique? Sí. O sea, por eso que nosotros tenemos que predicar y hacer hincapié en la predicación de la palabra para que la gente oiga. Pero el que no escuchó nada de Cristo, porque la iglesia no le predicó, bueno, la iglesia va a tener que darle cuenta a Dios por eso. Pero el que no escuchó, vamos a ver qué le pasa. ¿Cómo que Romanos capítulo 2, versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Escuchó eso? Porque todos los que sin ley han pecado, o sea, no conocieron la ley de Dios, sin ley perecerán. O sea, ¿cuál es la conclusión? Perecerán. Los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. O sea, no van a ser juzgados por la ley, pero sin la ley van a perecer, dice. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley justo ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, escuche bien, verso 14, cuando los gentiles que no tienen ley, nunca escucharon de la ley de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, por naturaleza es que aunque nunca haya escuchado de Dios, saben que matar es malo, pero matan. Saben que robar, ¿no? Pero roban. Entonces dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, aunque no tienen ley, ellos son su propia ley. ¿Cómo así? Dice, mostrando, verso 15, la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde tienen escrita la ley los que no conocen a Dios? En sus corazones. ¿La tienen escrita? Óigame, la tienen escrita, porque la ley de Dios es natural. Y esa palabra natural significa que la persona por naturaleza tiene algo que llama la conciencia, y que la conciencia le hace saber eso está bien o eso está mal. Le acusa y dice, mira, eso está bien o eso está mal. Mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia. O sea, la conciencia le da testimonio a todo ser viviente. sí, La conciencia de que lo que está haciendo está mal, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndolos. O sea, la conciencia es una balanza. es como un Que sensor, como un sensor que se activa. Exacto. Le acusa o le defiende. O sea, le dice, eso está mal, pero también le dice, esto está bien. Y le da testimonio ahí. Mira, eso no estuvo bien. Así era. Y la gente se da cuenta. Y la conciencia le dice, no lo hagas. Eso no está bien. Y la persona agarra y lo hace sabiendo que está mal. Y lo justifica con lo que quiera, pero la conciencia en el fondo le dijo, eso no está bien. Dice, o defendiéndole sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesús los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Es decir, que en aquel día entonces, los que no tienen ley serán juzgados por la ley de la conciencia. Sí. ¿Y qué es la ley de la conciencia? Ok, ahí no estará el libro abierto de la ley de Dios, sino el libro abierto de la conciencia de la persona. Así mismo, como mejor dicho, o mejor interpretado, como dice la Biblia, y serán abiertos todos los libros según sus obras. Sí. O sea, como nosotros decimos en nuestro entonces será puesta la memoria, grabada desde que tú naciste hasta que moriste. O sea, todas tus obras, lo que tú hiciste escondido, lo que hiciste, ¿me entiendes? Todo lo que hiciste, mira la vida. Dice Dios, mira desde que tú naciste, mira. Ese eres tú. Mira, tú hiciste eso.
O sea, porque usted se fija que el apóstol Pablo dijo, el apóstol Juan dijo, lo que estaban escritos en el libro, pero nosotros ya en pleno siglo XXI podemos decir lo que estaba grabado de ti. Porque fíjense que cuando te va a un juez o una fiscalía, te dice, trae el video. ¿Ayudaron? Para ver si es verdad lo que dicen de ti. Y cuando te llevan el video, te entran o te ponen preso según lo que tú hiciste, según el video. Sí. Porque nosotros conocemos ya este sistema. O sea, pero en aquel día, el sistema que tiene Dios, varón, que a lo mejor pasará bien, varón, porque ya sería, desde el punto de vista de Dios, un video rápido así, mira, ese dato que estaba ahí. Sí, sí. Porque tenemos la capacidad ya sí, de claro, la mente de Dios. Claro. Porque el sistema que tenemos ahora es un sistema que nosotros conocemos. ¿Ves? Todo el mundo, a menos que no sea que esté loco, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Así es. Lo sabe. Porque es una ley natural, mis amados. Y aún los locos, porque los que saben conocen cosas. Exactamente. Por ejemplo, un hombre tiene su esposa. Y alguien sabe que esa mujer es de otro hombre. Aunque no tenga ley o en cualquier jungla o cultura, sabe que esa mujer es ajena. Sí. Y o que te vaya a coger cualquier cosa de la propiedad ajena. Sí. Que tú sabes que no es tuyo. Que tú sabes que si tú lo cogiste, eso no era tuyo. Exactamente. Entonces, es la ley de la conciencia. Dice por aquí la hermana Bienvenida García. Pastor, pero aunque personas que no escucharon nunca el Evangelio, porque yo tengo 75 años, mi abuelo nunca escucharon el Evangelio y se perdieron. Pero el nuevo Evangelio. El nuevo Evangelio tiene miles de años. Sí, por eso, amado, por esa razón, es que vemos en la Biblia que la concesión que tenían los apóstoles de la predicación del Evangelio era una emergencia que ellos tenían que cumplir. Y aún la generación que fue antes de nosotros, eran gente que se iban por semanas y por meses a los campos misioneros, porque ellos tenían la responsabilidad de predicarle a alguien el Evangelio para que no se pierda. Algo que nosotros lo hemos perdido de vista. Pero fíjese, varón, que dice la Biblia que Noé era pregonero de justicia, o sea que Noé le predicó a su generación. O sea, yo te digo para que no lo vemos eso. Porque a veces la persona dice, no, que mi abuelo tenía 100 años y no llega el Evangelio. Oye, se está hablando Noé le predicó a su generación. Y dice que cuando en aquel día él se va a levantar delante de su generación y le va a decir, mira, ese Noé que le predicó a todos ustedes. O sea que la generación la cual usted cree que no fue predicada, en su tiempo se le predicó. Para que lo estaba ahí y lo estaba viendo, pero una persona llegó a él y le enseñó y le dijo la cosa como era. Ahora, si él no quiso. Sí, por ejemplo, hay una señora allá en la Cuchilla de Viertegracia que se llama Alquidani, que ella me dijo en una ocasión, yo le prediqué a todos sus abuelos. Me dijo, yo le prediqué a todos ellos. Ella iba a esa loma, siendo joven, quizás, sí, no, quizás no, sino porque era joven. Ella es una señora como de algunos 90 años o más. Ahora mismo ella tiene 90 o más. Y ella está fuerte, alabado sea el Señor. Y entonces ella me dijo, yo le prediqué a todos sus abuelos. Yo subí allá a esa loma donde ellos vivían. Y allá yo fui y le prediqué. Entonces hay cosas misteriosas que quizá uno no tiene los datos y uno no tiene la información. Pero el Evangelio ha sido predicado. Lo que pasa, varón, que a veces nosotros limitamos la mente de nosotros a la mente de Dios. Y el Evangelio no es nuevo. No, pues dice que Noé le predicó a su generación, así también él no. Siempre han habido esa flotilla de predicadores que le predican a su generación. Y Dios busca la manera de decirle, mira, tal cosa. De que a la generación le llegue. Pero dice generación va, generación viene, pero mi palabra permanece para siempre, porque en toda generación Dios tiene predicadores que le predican a las almas ahí. Y le dice las cosas como son para que la persona después no diga que el día que no llegue. Exactamente, pero hay en algunos lugares que llegaban los predicadores y lo mataban y se lo comían. Se comieron al predicador. Uno se ríe, pero lo mataban y se lo comían. Entonces Dios le mandó el mensaje. Dios le mandó el mensaje. Sí, lo linchaban. Y gente, amado, que hacían unos sacrificios, pero otros en esa jungla, en esa selva,
levantaron iglesias, levantaron comunidad de fe, ¿entiendes? Y el Evangelio llegó, pero que hubieron otros que no creyeron, que le dieron la espalda al mensaje. Entonces, de alguna manera, mis amados, debemos entender, dice por aquí Guillamón, dice, es Corea del Norte que es muy difícil llevar el Evangelio por la dictadura. Sí, pero así como es difícil Corea del Norte llevar el Evangelio por la dictadura, así mismo también estuvo Pablo que predicara en lugares donde había dictadura. O sea, es una disposición lo que no tenemos nosotros. No, y Dios levanta misioneros ahí mismo, para que prediquen. Sí, claro. No sé por qué le digo esto, porque aquí hay lugares, o había lugares, que eran difíciles para predicar el Evangelio. Sí. Y Dios levantó personas de ahí mismo. Mira, te voy a levantar un hijo tuyo. Sí. Y ese hijo expandió el Evangelio. Lo que pasa es que esos predicadores que Dios manda a esos lugares, esa gente no tienen que ver que haya ley, que haya sentencia, que haya lo que sea. Sí. Esa gente van y se meten y predican y levantan una comunidad de fe aunque los maten. Aunque los maten, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esa es la realidad. Que, por ejemplo, si usted se lee el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que los apóstoles predicaron bajo terrible persecución, de muerte y amenaza de muerte. Y algunos de ellos fueron asesinados, como Esteban fue asesinado, Jacobo fue asesinado, y seguían predicando. Entonces ahora nosotros, no, Corea del Norte tiene una ley que no se puede predicar allá, y entonces nosotros decimos, no vamos a ir a predicar porque no. Mire, yo le voy a decir una cosa, y hay que decirle a Dios que no deje a uno caer en tentación, ¿entiendes? Pero puede llegar el momento que Dios le diga a uno, porque ahora la gente Dios lo manda a Estados Unidos, ¿entiendes? Donde ya la gente está predicada. Manda el Señor a uno ahora a Europa, y no es que está mal que usted vaya a Estados Unidos, que usted vaya a Europa, pero es evidente que todo el mundo quiere coger para donde no hay problema. No, varón, ¿y qué le digo? Y eso también tampoco es posición, porque fíjese que a lo mejor, vamos a un ejemplo, que no puedan ir predicadores ella, pero tienen redes, varón. Sí. Tienen redes sociales. Y entonces el presidente está ahí oponiéndose para que las personas no puedan ver su celular. No, lo que pasa es que hay países que las redes sociales no tienen la libertad que tenemos nosotros aquí. Así mismo. Que hay filtro. Y hay países que ni siquiera se le permite a la gente tener redes sociales. Así mismo. Entonces, pero el detalle aquí, mis amados, que la gente que nos antecedieron lo dieron todo. Se entregaron completo. Hay un país en América del Sur que ellos preparan una bebida que se la dan de bienvenida a los que llegan, a los visitantes. Y es que agarran la yuca y la muelen con la boca y la van echando en una ponchera. Y entonces la guardan creo que un día o 2 días para que se fermente. Porque las bacterias de la boca son las que producen la fermentación para esa bebida. Y cuando yo escuché a un predicador decir eso, como en el 1999, siendo yo nuevo creyente, que él predicó en la iglesia de Dios que está en La Moca, él era un misionero, y predicó y dijo que él llegó a un país en la misión, donde la bebida de bienvenida que le dan a los visitantes, y él describió cómo era, y diciendo él que Jesús dijo: lo que te pongan delante, cómetelo, lo que te pongan delante. Y él diciendo que él tuvo que beberse ese asunto, y parecía de no creérselo, pero después que yo me convertí, que vinieron las redes sociales, yo lo busqué, y ciertamente, alabado sea el Señor, hay un país en América del Sur, no sé si es Perú, pero es un país allá en América del Sur, alabado sea Dios, que hay una bebida, está ahí, y yo vi en los videos que es cierto que agarran, se la echan en la boca, la escupen en la ponchera, agarran otro trozo de yuca, lo escupen en la ponchera,
Alabado sea el nombre del Señor. Ay, Dios mío. Y entonces ahí, amado, eso es para que uno vomite hasta la tripa. Ay, Padre. Amén, gloria al nombre del Señor. Y entonces, mis amados, ese misionero dijo que tuvo que tomarse eso, porque va llevando el evangelio. Entonces, si te están recibiendo con agrado y te están dando un brindis, No, que para esa gente ese brindis es lo pues, mejor. si usted no lo sabe, eso no le pasa nada a uno, porque eso lo bebe, se lo come y ya. No, pero me parece que lo sabía. Sí, porque fíjense que hay veces cosas que le pasan a uno que usted no sabe de dónde procede eso, que lo come y ya. Sí. Pero si usted no sabe una cosa, porque usted sabe. ¿Es verdad? ¿Cómo es que se llama esa bebida, mis amados? Bueno, usted lo puede buscar en internet. Y cuando yo escuché ese predicador, ese misionero, cuando en ese tiempo los misioneros iban de verdad a las naciones, yo recuerdo que ese misionero predicó bajo una unción esa noche, terrible, una unción y una manifestación de Dios. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Y una gloria que se manifestó en esa iglesia en esa noche, mi amado. Él predicando y testificando lo que Dios estaba haciendo entre los pueblos y entre las naciones. Pero cuando él dijo eso, yo dije, Dios mío, ¿será verdad? ¿Será verdad que él tuvo que beberse eso? Entonces él lo decía, ¿cómo si yo le estoy llevando el mensaje? Chicha, gracias. Y la hermana Ingrid Mármol dijo, la chicha, así se llama la bebida, la chicha. Ahora, para los nativos allá, no es asqueroso. No, es natural. No es asqueroso. ¿Entiendes? Para ellos, pero uno que tiene otra cultura, mis amados, y otra forma de ver las cosas en cuanto a la higiene en ese orden, ya usted sabe, es fuerte. Cuando ese pastor ahí en ese micrófono diciendo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Le voy a predicar y le voy a tener asco a lo que ellos se comen? ¿Dónde queda el mensaje? Uno que le da cosas para coger a veces el cepillo de otro. Imagínense. Sí. Imagínense. Dice por aquí Dilene, eso está en la selva de África. No, eso está, Dilene está en Chile, eso está cerca de usted por ahí, sierva. Dice Emily Michelle, dice, es una aldea en México. Bueno, no sé si en México, yo lo que sé es que es en América. Sí, es en América. América del Sur, por ahí. Tiene que decir exactamente dónde. Pero o es en Ecuador, o es en Perú, en un país de eso. Entonces, ¿quién se tomaría un vaso de la chicha? Fermentada. La chicha. Así mismo usted lo puede buscar, la chicha en Google. Usted lo googlea y usted busca la chicha como una bebida. Sí. Y ahí mismo le va a decir el país de dónde es que hacen esa chicha. Amén. Y usted va a ver los videos cómo realmente la preparan. O sea que, como dijo el predicador en esa ocasión, es así mismo. Y él dijo que se tuvo que beber. Dice María Elizabeth de León, pero acá en Chile venden chicha. Bueno, no quiere decir que en toda parte las chichas la hagan igual, ¿entiende? Pero ahí, en ese país específico, usted busca los videos para que usted vea. Dice Alto Espíritu, es en la selva amazónica de Perú. Ok, ya dice Alto Espíritu aquí que en la selva amazónica de Perú. Más o menos por ahí que va el asunto. Amén. Dice Kiabo, no he escuchado eso en México. Alabado sea Dios. Dice por aquí Xiomara Santana, pastor, eso es en Perú. Aquí lo venden dice, vamos a ver, Xiomara Santana, parece que ella es del Perú, Xiomara Santana. Porque puede ser que hayan varias preparaciones. Sí. Pero vamos a ver que es la hermana Xiomara Santana, que es del Perú, dice, pastor, eso es en Perú. Aquí lo venden en New Jersey, algo así. No, ella está en New Jersey. Dice Elena Beribete, hay una aldea entre Ecuador y Perú. Ok. Ok, hay en un país que hace la chicha de uva, etcétera. Alabado sea el nombre de Dios. Pero con la misma forma. Porque si la hacen a lo mejor con condimentos ya diferentes. Sí, quizá le echan levadura porque el asunto es la fermentación. Sí, pero pues, porque estamos hablando de la forma como la hacen la yuca.
que esa, que la mastican y la, ¿entiendes? Sí. Y si la hacen de esa forma también. Entonces en esa aldea la fermentan con las bacterias de la boca. Sí, Pero puede ser que haya en otros lugares que la fermenten con levadura sí. o que usen otro tipo de levadura para fermentarla. Alabado sea Dios. Bueno, están las chichas, están encendidas en las redes sociales aquí hoy en el chat. Gloria al nombre del Señor. Amén, siguen comentando ahí. Dice Cintia Hernández, los pueblos indígenas de la Amazonía en países como Perú y Colombia fermentan bebidas como la chicha de yuca. Sí. La fermenta la chicha de yuca. Pero quiero aclarar, no quiere decir que donde quiera que hacen chicha sea fermentada así. Sí. Amén. Pero sí yo vi los videos y usted lo puede buscar ahí, que hay en un sitio que ciertamente la forma de... Se sientan un grupo de personas al lado de una ponchera, una batea de madera, y entonces empiezan ahí a moler esa yuca con la boca, ya usted sabe, y a tirarla para atrás otra vez. Ya te sabes. A su nombre, gloria. ¿Dónde están los misioneros y las misioneras en esta mañana? ¿Dónde están la gente que van a la misión? Que se tomen su chicha de yuca. Nosotros estamos, ¿cómo se puede decir? En nuestra... Son misiones, varón, que se hacen y nosotros elegimos. No, a mí es que apartarme un hotel 5 estrellas. Es que hacerme tal cosa, varón, que esperarme con tal cosa ya. Claro. O sea que nosotros elegimos lo que queremos. Sí. Ahí están comentando que hay diferentes tipos de chicha en diferentes naciones y culturas. O sea, por eso no generalizamos diciendo que en toda parte esa chicha sea así. Ahora, si yo llego a un viaje misionero y me dicen, ¿quiere que tomarse un vaso de chicha? Como yo no sé dónde estoy, gracias, denme mejor agua. ¿Puede convivir? No, porque la chicha es un jugo. Ay, santo. Sí, la chicha es un jugo. Alabado sea el nombre del Señor. Agua, por favor. Sí. Deme agua mejor, por favor. Que la yuca me produce acidez. Ya te sabes. Amén. Entonces, en esa ocasión, ese misionero, mis amados, bajo esa unción del Espíritu Santo, testificando, dice que llegó a otra aldea donde hay un tipo de hormiga que la tuetan como el maní y se la comen. Un tipo de hormiga que aparece de tiempo en tiempo. Y usted ve como nosotros pasamos por fuego el maní y se le pone un poquito de sal. Así hacen en esa aldea las hormigas. Él tuvo que comer hormiga tostada. O sea, algo normal. Parece que se producen muchas hormigas y es algo normal para ellos comerse, amén, sus hormiguitas tostadas. Sí, porque pues, según la tradición y según lo que se come en el lugar, porque muchos comen ancla de rana, que eso es fino, ¿verdad? ¿Cómo es? Ancla de ranas. Ancla de ranas. Son muy finos, ¿verdad? Y muchísimas cosas que se comen en diferentes lugares, que para nosotros es algo abominable, pero para ellos son, ¿me entiendes? Su cultura y sus cosas. Se comen la culebra, Claro. se comen los gatos, Los perros, comen carne de caballo. el perro, aquello. Son según su cultura y según Se toman la leche de burra. Según lo que se coma en ese sector. El asunto es que el misionero no puede decir yo no como esto. Es mejor que se quede. Podemos llegar de que como un pastor que yo tuve una vez que decía de que yo no como aceite de coco. ¿Cómo así? Sí, claro, de que no podía comer aceite de Que coco. no me conozcan con coco, no aceite de coco, ni nada de eso. Que había que ir a un sitio Porque aceite de oliva. como a 10 kilómetros, ¿no? A comprar el aceite normal
de que vendía como 10 kilómetros para hacerle la comida a él, al misionero, porque ahí la gente comía con coco. Y era una cultura que la grasa era coco. Sí. Y el colmado como a 10 kilómetros, donde vendían aceite de otro tipo. Y él hubo que ir a buscarle ese aceite. O si no, no iba a comer. No iba a comer. Entonces un mañoso, Ya te sabes. ¿entiendes? Que él no comía coco. Simplemente porque él no comía coco. Entonces, así no. Gracias, mis amados, por estar en la sintonía en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así cerramos este ciclo en esta semana, mis amados. Ya hoy es sábado, gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que ya saben, mis amados, mañana les invitamos en el programa Tiempos Finales a partir de las 8:30 de la noche. Y usted, amigo, amiga que está en la sintonía, les invitamos en este momento a que reciba a Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Ore conmigo. Señor Jesús, he escuchado tus palabras y reconozco mis pecados. Señor, yo me arrepiento y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, gracias por morir por mí. Señor, gracias por salvarme. Señor, gracias por perdonar. Padre, mira las vidas que en esta hora te aceptan como Señor y Salvador. Pedimos que le reciban tu presencia, que le cubra con tu sangre, que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya saben, mis amados, a la misión, hablar de la gente de Cristo, porque quien tiene el don y el talento no se salva tampoco. Quítenle el talento y échenlo a la tiniebla de afuera, porque si las almas se pierden es porque nosotros no estamos predicando. Así, mis amados, que si no somos capaces de tomar una chicha, alabado a Dios, mucho menos vamos a dar nuestra vida por Cristo. Ya yo estoy dispuesto a beberme la chicha. Sí, amado, sí, porque si no estamos dispuestos a beber una chicha, mi amado, que la muelen la yuca con los dientes y después la vacían en una ponchera y guardan esto y la fermentan, amado, para preparar ese caldo, mi amado, que es casi hasta nauseabundo, ¿no? Oye, Pensar. la persecución no se va a pelear por una chicha, se va a pelear por un estercolero. Por un estercolero. Dios le bendiga, mis amados. Han estado con ustedes en este día. Así que no sabía yo. Sí. Y el pastor José Cabral Santa María. Ya John sí lo dijo todo ahí. En la persecución se abrazarán unos cuantos de un estercolero diciendo yo lo encontré primero. Ahí está. Dios le bendiga. Ya te sabes.